En Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos a esta hora con el doctor Francisco Paredes, abogado de David Piña. David Piña, vale recordar, es uno de los tres sentenciados por el crimen de Karina del Pozo, un crimen que se perpetró el 20 de febrero de 2013 aquí en la capital de la República. Hace pocos días, la Corte Constitucional dijo que hubo vulneración a las garantías constitucionales, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en el caso de David Piña, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de Karina del Pozo. También la CIDH ha dado trámite a la petición e inició la fase de admisibilidad en este caso. Para hablar de este tema nos acompaña, como lo dijimos, el abogado Francisco Paredes. ¿Cómo está, doctor Paredes? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. ¿Qué significa que la CIDH haya dado trámite a la petición e inicio de la fase de admisibilidad en el caso del señor Piña? Licenia, muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para toda su audiencia. Sí, efectivamente, a través de nuestro despacho, el Law & Law en la ciudad de Quito, nosotros comenzamos un procedimiento hace aproximadamente un año y medio de representación a nivel internacional de David Piña. Este procedimiento tiene como dos vertientes, una encaminada hacia las medidas cautelares que ahora mismo están en trámite y una segunda que es en la que tuvimos esta buena noticia y es una etapa de fondo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hace unos pocos días la CIDH a través de la Secretaría General nos ha comunicado que hemos superado la etapa inicial de revisión. Esto es muy importante cuando uno se concentra y uno mira las estadísticas. El universo de casos que se presentan, aproximadamente unos 5.500 entre los años 2019 y 2020, cerca de 340 casos han sido o han superado esta etapa. Es decir, que aproximadamente un 5 o 6% de los casos superan esta etapa. ¿Y por qué es tan importante superar esta etapa? Porque los casos que llegan a superar esta etapa, entre un 80 y un 90% de los casos, llegan a instancias finales con una sanción hacia los estados. Lo que nosotros defendemos a nivel internacional es que David ha sufrido una serie de vulneraciones de derechos humanos que pasan por su integridad física, por la tortura que sufrió en la cárcel, violaciones del debido proceso, por todas las circunstancias en las cuales fue juzgado. Además, una privación indebida de su libertad, y eso es lo que nosotros estamos luchando para que David pueda ser reconocido a nivel internacional como una persona que ha sido vulnerada sus derechos y que se encuentre y que se sancione a los responsables. Ahora, una vez que les han dado a conocer esto, ¿el Estado ya ha sido notificado oficialmente? ¿Cuánto tiempo tiene el Estado para responder o para dar a conocer la información que les sea solicitada por la CIDH? Sí, en cuanto a la etapa de medidas cautelares, el Estado ya ha emitido su pronunciamiento. Estamos a la espera de una decisión de la Comisión. En lo que toca la parte de fondo, el Estado tiene 3 meses ahora para responder. Seguramente solicitará una ampliación de un mes más, que lo puede hacer. Y después de esta etapa, habrá una pequeña posibilidad de que nosotros actualicemos el caso. Y en esa actualización informaremos el estado actual en el que se encuentra el caso, informaremos las decisiones que se han tomado a nivel nacional e intentaremos reforzar de alguna manera la defensa internacional de David. No nos olvidemos que el caso de David será seguramente un precedente importantísimo a nivel nacional e internacional, porque el Estado, cuando tiene personas dentro de su control bajo el nivel penitenciario, tiene un deber reforzado de garantizarles seguridad y evitar que las personas privadas de libertad tengan afectaciones a su vida digna, que es lo que ha ocurrido en el caso de David, con torturas, con tratos inhumanos, degradantes y finalmente con una violación sexual de la cual fue víctima. Ahora, este caso, ¿qué características tiene, qué requisitos ha cumplido para que se haya dado trámite a nivel internacional, como en el caso de la CIDH, y en qué medida esta decisión de la Corte Constitucional de aceptar esta acción extraordinaria de protección planteada por la defensa de David ha generado también o ha facilitado este desenlace, al menos este paso en la CIDH? Sí, ahora cuando la CIDH hace un análisis preliminar, hace un análisis de esta revisión, se fija ya de entrada en varios aspectos de admisibilidad y de fondo. Caso contrario, no hubiésemos llegado a esta etapa. Sin embargo, lo que vamos a discutir ahora mismo ante la CIDH son al menos 4 puntos.
temas de competencia, temas de agotamiento de recursos internos, el plazo de la presentación de la petición que hicimos, si es que existe una duplicación de procesos, y también hay un tema importante que si se caracteriza de manera debida la vulneración de los derechos de David. Por el momento se mantienen por cuerda separada los dos procesos, nosotros a cargo del proceso internacional y un equipo local encargado del proceso ante la Corte Constitucional. Yo espero que luego de la decisión de la Corte de que se establezca a través de un nuevo tribunal una nueva decisión sobre el fondo del caso de David, pueda terminar al menos ahí la prisión de David y pueda ser libre. Pero no nos olvidemos que el caso de David no se refiere exclusivamente a la prisión que él ha tenido que cumplir de manera indebida por más de 8 años. Durante su tiempo en prisión, desde las autoridades carcelarias, se siguió un proceso de hostigamiento, un proceso de sometimiento a tratos inhumanos, tratos crueles contra David. Se permitió, y es nuestro argumento a nivel de la CIDH, que la violación que sufrió David fue orquestada desde las propias administraciones o desde las propias personas que administraban el centro de detención de David. Y lo más grave que sucede al día de hoy es que parte de esa administración ha pasado a la administración de la cárcel 4, que es en donde se encuentra David ahora cumpliendo su condena. Entonces, si bien la decisión de la Corte Constitucional puede ayudar a apaciguar en algo las vulneraciones serias que ha sufrido David, no se agota con esto la vía internacional, porque tanto él como su familia han sufrido una serie de tratos que están ahora mismo siendo analizados por la CIDH y que esperamos que lleven a una sanción ejemplar en contra del Estado ecuatoriano. Usted mencionaba hace un momento que están pidiendo medidas cautelares. ¿Estas medidas cautelares en qué podrían consistir? ¿El Estado está obligado a aceptarlas, a adoptarlas? Porque hemos visto en otros casos que lamentablemente tienen un tinte político y pese a que CIDH les ha sugerido adoptar medidas cautelares, estas en la práctica no se han tomado en cuenta. Sí, quizás la respuesta es un poco más general a nivel de derecho internacional. A nivel de derecho internacional se pueden recomendar medidas cautelares y todo dependerá del matiz bajo el cual está redactado cada uno de los instrumentos internacionales. En nuestra opinión, con nuestra formación internacional, lo que nosotros consideramos es que si tenemos un organismo supranacional que está encargado de velar por los derechos de los ciudadanos y de evitar precisamente abusos por parte del Estado, hasta que la decisión de fondo pueda ser adoptada, las medidas cautelares son obligatorias. Y mucho más en el caso que se puede estar exponiendo la vida de una persona, que es lo que nosotros intentamos proteger en el caso de David. Él ha estado expuesto a abusos, no solamente por parte de las autoridades, sino también a grupos delincuenciales que operan desde las cárceles. Entonces, la prisión para David en este momento no es una garantía. David está expuesto en la cárcel que sea. El propio Estado ha reconocido que en ciertas cárceles está incluso más expuesto, pero eso no quiere decir que David se encuentre en una situación de no potencial riesgo a su integridad y a su vida. Entonces, en suma, para resumir la consulta suya, en nuestra opinión, las medidas cautelares son obligatorias, tienen que ser cumplidas por los estados, mucho más en asuntos de derechos humanos. En lo que está en discusión es la integridad y la vida de las personas, que si se llegan a vulnerar, no hay manera de poder recuperarla. ¿Cuáles serían esas medidas cautelares? ¿La libertad del señor David Piña o cuáles? Estrictamente, ¿cuáles son esas medidas cautelares? Nosotros buscamos medidas alternativas a la prisión de David, como se concede en otro tipo de casos, medidas que le permitan a David presentarse con cierta frecuencia hasta que pueda, por ejemplo, concluir la otra etapa en la que se va a reexaminar ahora sí su procedimiento. Existen elementos más que sobrados para llegar a la conclusión de que David tiene muchas características jurídicas para que su caso sea considerado como un caso en el que no fue partícipe, en el que él no tuvo nada que ver con el lamentable fallecimiento y asesinato de Karina del Pozo. Y sobre todo aquí hay un elemento de derecho internacional que es muy importante. A David se lo juzga única y exclusivamente con base en un testimonio, nada más. No hay ningún otro tipo de evidencia forense. ¿No se pudo no corroborar la veracidad de ese testimonio? Este es el asunto. El testimonio es de otro de los coautores. Yeah.
Entonces, cuando uno examina a nivel internacional, y la Corte Interamericana ha sido absolutamente clara sobre este punto, si el único o la única evidencia para determinar la responsabilidad de una persona es el testimonio de un coacusado, no se puede sancionar a la persona. Y la Corte Interamericana lo ha dicho ya de manera enfática en dos casos. El primer caso, del año 2015, el caso Agapito Ruano, un caso muy similar al caso de David, torturado, sometido a tratos crueles y que se lo sanciona únicamente con base en un testimonio de un coacusado. La Corte Interamericana ha sido radical al decir que esto no es prueba suficiente porque se está vulnerando su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. También unos años más tarde, en el año 2017, dentro del caso Segarra Marín contra Perú, la Corte Interamericana ha ratificado nuevamente este criterio. Y eso es lo que sucede con David, inculpado y sancionado a 25 años únicamente con un testimonio de un coacusado que bien pudo haber, y eso es lo que sostenemos nosotros, mantenido este testimonio de manera estratégica para intentar protegerse, para intentar defender una teoría del caso en la que se intentaba incriminar a otra persona. Doctor Paredes, usted dice que deben aplicarse estas medidas, adoptarse estas medidas cautelares mientras se llega a la decisión de fondo. ¿Cuál debería ser, apegado a derecho, esa decisión de fondo? ¿Qué consecuencias tendría esa decisión de fondo? En nuestra opinión, la decisión de fondo es muy sencilla, es muy sencilla. Lo que se está solicitando es un reexamen de pruebas que se incluyan dentro de la evaluación, pruebas que fueron solicitadas en su momento y que no fueron aplicadas y que no fueron utilizadas por parte de Fiscalía ni de los jueces. Basta con examinar estas pruebas que demuestran que David no estuvo en el sitio del asesinato, que no hay ningún tipo de vestigios de ADN, de pruebas, de evidencias que puedan demostrar que él participó, y David debería quedar libre. Eso en cuanto a lo que sucede en el litigio local. En el litigio internacional tiene que haber una reparación integral en favor de David, en favor de sus familiares, porque la historia que nosotros conocemos es la historia de David y su sufrimiento, pero alrededor de eso está su familia, que también han sido sometidos a este tipo de tratos, que cuando quieren ingresar o han querido ingresar a los centros de detención han tenido que ser sometidos a procesos indecorosos de búsquedas en cavidades personales para ver si es que no estaban transportando algún tipo de estupefacientes, etcétera. Eso es degradante para el padre de uno. Pensemos por un minuto que quien está ahí no es David, es un familiar de uno, es un hermano de uno, que no ha cometido ninguna falta más que salir una noche y que por esa salida, pues ahora está preso y sus padres y sus hermanos están sometidos a este tipo de tratos. Es ahí el mensaje de parte nuestra hacia el Estado, que tiene que velar por la integridad de David y tiene que reparar de manera integral también por todos los daños que él y su familia han sufrido. A nivel internacional, para finalizar, doctor Paredes, ¿cuánto tiempo puede tomar este caso hasta llegar al desenlace que ustedes esperan? Normalmente el proceso ante la CIDH podría haber tomado unos 3 años. Nosotros hemos tenido la gran fortuna de hacerlo en aproximadamente 1 año y medio. Esto a nosotros nos reduce los tiempos y nos hace pensar que hasta una decisión de recomendaciones por parte de la CIDH podrá demorar un par de años más, y esperaríamos que el Estado acoja esas recomendaciones y las cumpla para no tener que subir a litigar el caso ante la Corte Interamericana. Si ese es el caso, eso tomaría unos 4 años o 5 años más únicamente de litigio, lo que sería absurdo, porque eso implicaría que el Estado no está dispuesto a llegar a una negociación y a un acuerdo dentro de un caso que es a todas luces una vulneración de los derechos de un ciudadano ecuatoriano. Y mientras tanto, el señor Piña seguiría detenido y prácticamente cumpliría un 90% de la condena. Si no hay una Mientras tanto, resolución. si no logramos que se den las medidas cautelares, o si no logramos que a través del equipo de litigio local se logre revocar la sanción de prisión en contra de David y la condena de 25 años, David estaría detenido, expuesto a más tratos y más vejámenes, porque parte de las violaciones que él sufre lo hace por denunciar
violaciones de las que él sufría en la cárcel, de las que su familia sufría cuando él lo iba a visitar en la cárcel. Y como represalia, se hizo todo lo que hizo en su contra. Entonces, no es menor el iniciar un proceso internacional en contra del Estado, pero nosotros estamos dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias y defender la inocencia de David y demostrarlo no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional y que se sancione a los responsables. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Paredes, por la información que nos ha proporcionado. El doctor Francisco Paredes ha estado con nosotros. Ustedes han escuchado el caso a nivel internacional que se ha presentado, el caso del señor David Piña, involucrado en este asesinato de la joven capitalina Karina del Pozo, ocurrido en el 2013 aquí en Quito. Y ustedes han escuchado al doctor Francisco Paredes con su exposición respecto a cómo se ha llevado este caso a nivel internacional. Muchísimas gracias, doctor Paredes. Gracias.